Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. Y nada, hoy lo que vamos a hacer es la rutina de Adama Traoré, ¿vale? Como sabéis, es el nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. A la gente que queréis probarla o lo que sea, también seguramente os lo dejaré. Y nada, importante como siempre suscribiros, activar las notificaciones para que os avise YouTube de los próximos vídeos. También seguidme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? Lo dejaré en la descripción. Y nada, podéis seguirme como Ridu Fitness en TikTok también, estoy muy activo. Vamos a leer un poco sobre el artículo, ¿vale? El entrenamiento de Adama Traoré sin levantar pesas, sin qué tipo de entrenamiento hace Adama Traoré para que no puedan con él ni 3 futbolistas. Y vamos a estar hablando también seguramente más adelante, si veo que tiene mucha aceptación este tipo de vídeos, vamos a estar hablando de más rutinas. Tengo pensado hacer de Khabib Nurmagomedov también. Así que estaos atentos, comentarme si queréis la rutina también de Nurmagomedov. En este caso lo que sí que nos comentan aquí es que Adama Traoré que le destaca mucho son, por ejemplo, lo que es el tema de la velocidad, la fuerza y el dominio del balón, ¿vale? En este caso dice que, bueno, es una joya del fútbol. Últimamente pues ha tenido un cambio brutal a nivel muscular, ¿vale? Con una gran masa muscular, pero él siempre ha creado mucha polémica por el simple hecho de que se supone que haciendo... o sea, sin entrenar con las pesas es muy difícil tener mucha musculatura. Aquí nos explican más o menos la rutina, lo que va haciendo. Para hacer un entrenamiento como Adama Traoré, Juan Ruiz López pone el ejemplo entre 4 y 8 series de sprints de unos 20 segundos, con intervalos de descanso de entre 1 y 2 minutos. Lo que sí nos hablan aquí es que Adama Traoré más o menos su forma de entrenar es como si fuera un atleta, ¿vale? Como veis, Usain Bolt y muchos otros atletas lo que suelen hacer es tener un tipo de entrenamiento como muy específico y a la vez que no es de tanta duración, pero a la vez es muy eficaz, ¿vale? Sí que es verdad que dicen que tampoco es bueno siempre entrenar de esa forma porque sacas el máximo de tu cuerpo y al final lo que le provocas es como un estrés muscular que de esa forma lo que haces es obligarlo a elevar el tema de la testosterona y elevar lo que es las hormonas de crecimiento. En este caso por eso tiene la musculatura que tiene. Sí que es verdad que me llamó mucho la atención porque yo personalmente es algo que tengo siempre en cuenta, ¿vale? El tema de hacer sprints es algo que a mí siempre me ha funcionado. Llevo muchos años, como sabéis, entreno lo que es la calistenia y también entrené lo que es el tema del gimnasio. Lo que sí que es verdad es que la forma de entrenar que tiene es muy buena. Yo recomendaría hasta hacer 2 veces a la semana y descansar una semana. Probadlo, la verdad que yo creo que sí que puede servir por el simple hecho de que al llegar al estrés muscular, ¿vale? Al llegar a un alto nivel, al alto rendimiento, lo que te provoca es que te genere un estrés muscular y al final vas a crear más testosterona y más hormonas de crecimiento, y lo que va a hacer eso es que te genere más músculo. Sí que es verdad que a nivel de genética vamos a estar hablando un poco de la genética que tiene muy buena genética y de hecho él lo explica en varios vídeos de que él pues tiene la facilidad de ganar musculatura, entonces pues por eso tiene ese cambio. Su preparador físico Juan Ruiz López empezó a recomendar que no vaya a más de 22 km por hora, ¿vale? Porque muchas veces el ir más rápido de lo normal y ser muy potente le va a ser mucho más difícil controlar lo que es el balón y va a ser muy complicado el hecho de que puedas controlar el balón. Al fin y al cabo, cuando tú eres muy rápido es muy complicado, mucho más complicado el poder aguantar el balón y hacer driblar. Y sí que es verdad que una de sus características también es el driblar y pegar un sprint, lo de la velocidad punta, y al final pues quieras o no es su punto fuerte. Aquí también nos cuentan en el artículo es que innegablemente bendecido por una genética privilegiada. Dice que el delantero explica que no hace trabajo con cargas, ¿vale? O sea, no hace trabajo con cargas, o sea, desarrolla músculo muy rápidamente y eso le provoca lesiones y hace que pierda agilidad. Así que es verdad que hay que tenerlo en cuenta que cuando eres demasiado rápido, las cosas te llegan mucho más rápido, ¿vale? O sea, cuando vas muy rápido al final la vida te pega un golpe de realidad para que tú vayas más lento. Pues en el fútbol pasa lo mismo, ¿vale? O sea, si tú eres muy rápido y haces entrenamientos muy potentes, al final tu cuerpo muchas veces pues te da como señales de que, o sea, la mente realmente es la que te va frenando, te va poniendo freno de mano y así pues para que vaya frenando. También nos advierten aquí de que dice, eso sí,
se pasa muy mal con este tipo de entrenamientos, ya que hay que realizar ejercicios de verdadera alta intensidad. Y eso seguramente, o sea, hay mucha gente que dice que no puede seguir ese tipo de intensidad de todos los ejercicios. Al final, pues, la mayoría de la gente que hace este tipo de rutinas los acaba abandonando, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que está muy bien, ¿vale? Lo que es ejercicios de alta intensidad, lo que es ejercicios como los llamamos ejercicios HIIT, te ayuda a nivel de cardio y a nivel también de ganar masa muscular, siempre y cuando pues tengas una alimentación controlada y todo. Así que esta sería la rutina de Adama Traoré y vamos a estar hablando un poco de cómo es la alimentación, ¿vale? ¿Qué dieta es la que sigue Adama Traoré? No sé si hacerla en este vídeo o hacerlo en otro porque ya llevamos 7 minutos, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Esta sería la dieta de Adama Traoré. Aquí dicen que a nivel de dieta siempre lo que opta más por el tema de tener un régimen, ¿vale? O sea, lo que es seguir una dieta hiperproteica, ¿vale? O sea, tomar más proteínas y a nivel de vegetales. Son las dos fuentes de calorías, por decirlo de alguna forma, que más consume lo que es Adama Traoré para conseguir pues la musculatura que tiene, ¿vale? A nivel de proteínas. Sí que es verdad que muchas veces la proteína es la que nos hace falta, la grasa va muy bien, pero siempre que sean grasa de origen vegetal, ¿vale? Sea pues algo de aceite, ¿vale? Algo así siempre va bien, cacahuetes, los frutos secos también llevan mucha grasa. Al final es lo que nos va a aportar pues una energía. Aquí realmente tampoco te explica muy al esto, porque yo creo que será sacada de algún sitio así como más específico. Y aquí nos dicen que para conseguir un buen desarrollo muscular con un bajo nivel de grasa debemos mantener un equilibrio de los macronutrientes, que son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. 3 sustancias que proporcionan a tu cuerpo energía, le ayudan a reparar y construirlas. Lo que sí nos dicen aquí, como en varios vídeos que también os he ido diciendo, es que es muy importante saber los ultraprocesados, ¿vale? Porque al final es lo que al final nos va a complicar muchísimo nuestra salud al final y también pues no vamos a tener beneficio. Al final yo lo que digo siempre a nivel de alimentación es que todo lo que no te aporte algo, tanto para un rendimiento dentro del entrenamiento o a nivel de cualquier otra disciplina que estés haciendo, siempre hay que intentar eliminarlo o restringirlo, o sea, intentar disminuir esa forma de alimentarte. Así que esta sería la rutina que sigue y también la dieta que sigue lo que es Adama Traoré para tener ese pues un cuerpazo, y seguramente que vamos a estar hablando mucho sobre estos temas. Si veo que tiene mucha aceptación, comentarme otro vídeo que os gustaría ver, ¿vale? Y estaré leyendo, ya os digo que voy leyendo todos los comentarios y de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el canal y gracias a todos los que se están uniendo, se están suscribiendo, ¿vale? Y nada, mi gente, gracias a todos y nos vemos en un próximo. Chao, chao.